En el video tutorial 23 usamos esta primera versión de la función plot decision regions. Aquí lo utilizamos con dos clases y la función diferencia visualmente estas dos clases en el espacio de características. Pero ahora con tres clases el procedimiento es esencialmente el mismo, pero tenemos que modificar algo en el código para incluir esa tercera clase. Porque la función ya se adapta dinámicamente al número de clases utilizando np.uniquey para ajustar el uso de colores y marcadores. En aquel caso habíamos reducido el número de markers y colors a solo 2. Aquí los aumentamos. Esto significa que si y contiene tres clases distintas, la función generará una superficie de decisión y un gráfico de dispersión que distingue entre todas estas clases. La explicación en detalle de esta función, bastante compleja, está en el vídeo 23 si no lo has visto. El color y el marcador de cada clase se seleccionan de las listas colors y markers, que en esta versión contiene 5 elementos. Así nos aseguramos que cada clase en el gráfico tenga su propia representación visual. En esta parte es donde llevamos a cabo la elaboración del gráfico que combina los conjuntos de datos de entrenamiento y prueba estandarizados y luego utiliza la función plot decision regions para visualizar cómo el perceptrón clasifica los diferentes puntos de datos. Vamos a analizar el código. En esta línea np.vstack es utilizado para apilar verticalmente dos arrays. Aquí xtrain.std y xtest.std, los datos de entrenamiento y prueba estandarizados. Se unen para formar un único conjunto de datos que contiene tanto los datos de entrenamiento como los de prueba. Esto es útil para visualizar las regiones de decisión con respecto a todo el conjunto de datos. En esta línea, de manera similar, np.hexstack apila horizontalmente los arrays ytrain y ytest, que contienen las etiquetas de las muestras de entrenamiento y prueba respectivamente. Esto crea un único vector de etiquetas que corresponde al xcombined.std. En esta línea es en la que llamamos a la función plot decision regions, que produce un gráfico de las regiones de decisión del clasificador ppn, que es el perceptrón que hemos entrenado. El argumento test idx igual a range 105-150 especifica que las últimas 45 muestras del conjunto combinado, que corresponde a las muestras de prueba en cada caso, se resaltarán como el conjunto de prueba. Estas líneas establecen las etiquetas de los ejes X y Y del gráfico, que corresponden a las características del pétalo del iris que han sido estandarizadas. Y agregamos una leyenda al gráfico en la esquina superior izquierda. Como ya sabemos, lo mismo que sabemos que con PLT Tile Layout, ajustamos automáticamente los parámetros de la figura para que encajen en la zona del gráfico, lo que ayuda a que todo sea bien legible y no haya contenido recortado o superpuesto. Así, la gráfica resultante muestra las regiones de decisión generadas por un clasificador de perceptrón que es intrínsecamente un clasificador binario aplicado a un problema de tres clases mediante el método OVR, uno contra el resto que explicamos en el anterior vídeo. En la gráfica podemos observar varios problemas. El primero es que el perceptrón crea límites de decisión lineales que no pueden modelar la complejidad de los datos si las clases no son linealmente separables. Esto provoca que se puedan producir clasificaciones erróneas. Puede haber puntos que están claramente dentro de la región de otra clase, lo que indica que el modelo no ha aprendido a separar adecuadamente las clases. En problemas multiclase es posible que algunas regiones de decisión se solapen, lo que significa que el clasificador no está seguro de qué clase asignar a puntos en esas zonas. Para situaciones así, la estandarización de las características es crucial, porque el perceptrón es sensible a la escala de los datos, pero incluso con los datos estandarizados, si las distribuciones de las clases se solapan, el perceptrón puede no rendir bien.
Esta gráfica visualiza cómo el perceptrón, que se ha entrenado utilizando un enfoque OVR para manejar un problema multiclase, asigna regiones en un espacio de 2 dimensiones a 3 clases. Aunque es posible hacerlo, sus limitaciones, como la imposibilidad de capturar relaciones no lineales entre las características, pueden hacer que no sea el mejor modelo para conjuntos de datos complejos, incluso en un pequeño número como el dataset IRIS, como vemos en el gráfico. El perceptrón nunca converge si las clases no son linealmente separables de modo perfecto. Los pesos se estarán actualizando continuamente y no se producirá la convergencia aunque cambiemos la tasa de aprendizaje o la cantidad de epochs. Una mejor opción, aún para problemas de clasificación lineal y binaria, es la regresión logística, que aunque se llama así, es realmente un modelo de clasificación, no de regresión. Ya debemos tener muy claro que los modelos de clasificación siempre devuelven valores discretos, mientras que los de regresión los devuelven continuos, así que son inconfundibles. Pero la regresión logística, aunque se denomine así, es un modelo de clasificación, porque su resultado final es una etiqueta de clase, por ejemplo 0 o 1 en una clasificación binaria, un valor discreto, no continuo. Su ventaja respecto al perceptrón es que puede mejorar la separación entre las clases en función de las probabilidades calculadas. La denominación de regresión logística se debe a la forma en la que se desarrolló este método a partir de la regresión lineal, de la que es una evolución. Ya sabemos también bien que la regresión lineal sí es un modelo de regresión, al predecir un valor continuo basado en una relación lineal entre variables independientes. La regresión logística mantiene esta misma estructura del modelo lineal, pero diseñada para calcular las probabilidades logarítmicas denominadas log-odds de que ocurra un evento en un resultado binario, para lo que utiliza una función denominada logística o sigmoide, que parte de la combinación lineal de las características denominadas log-os, con un valor entre menos infinito y más infinito, que convierte en una probabilidad que varía entre 0 y 1. Así que su denominación se debe a que inicialmente el modelo está haciendo una regresión lineal de las características sobre las propiedades de las clases, a las que luego aplica la transformación logística. Veremos esto más en detalle. Pero primero, sintetizando, la regresión logística utiliza la función denominada logística o sigmoide para transformar el resultado de una regresión lineal en una probabilidad. Y aunque se use para un cálculo binario, el cálculo de probabilidades ofrece una salida más rica y continua para poder ajustar los resultados de las clases. En cuanto a la función de pérdida, la regresión logística utiliza la función de pérdida de entropía cruzada, que también se llama logarítmica, que es más adecuada para modelar la probabilidad de que una observación pertenezca a una clase. Es otra diferencia respecto al perceptrón, que solo ajusta sus pesos cuando hay una clasificación errónea, y también con respecto a Adalin, que ajusta sus pesos usando el error cuadrático medio. Así que la clave de la regresión logística es que nos proporciona como salida una probabilidad, que luego es umbralizada para obtener una clasificación, lo que permite mejorar la incertidumbre y ofrecer una frontera de decisión más suave, con datos que no son linealmente separables de modo perfecto, lo que mejora los resultados respecto al perceptrón. Esta ventaja convierte a la regresión logística en uno de los algoritmos más utilizados para la clasificación. Ahora lo vamos a usar como un modelo lineal para clasificación binaria, pero la regresión logística puede generalizarse a entornos multiclase, lo que se conoce como regresión logística multinomial o regresión softmax, que se usa en la arquitectura Transformer y en los principales LLMs. Pero de momento, al igual que hicimos con los otros dos, lo podemos utilizar en entornos multiclase mediante la técnica OVR. En definitiva, lo que hace la regresión logística es calcular la regresión lineal de una muestra.
a la que posteriormente le aplica una función logística o sigmoide que convierte el resultado en una probabilidad de entre 0 y 1 que luego se umbraliza. Esto debería estar claro porque aplicamos conceptos que hemos visto. Ya sabemos que en el cálculo de la regresión lineal, el modelo calcula una suma ponderada de las características de entrada, las variables independientes, y un término de sesgo, el intercepto. Hemos visto los modelos de regresión estadística en los vídeos entre el 14 y el 19 y en los vídeos 15 y 16 la regresión lineal. Esta suma ponderada, que sería el valor predicho Y sombrero en la regresión lineal, es en la regresión logística el valor Z, que se utiliza para calcular los denominados log odds o logits, al pasarlo a través de una función sigmoide para obtener un valor entre 0 y 1, que interpreta como la probabilidad de que la muestra pertenezca a una clase en particular. Por último, se le aplica una umbralización, por ejemplo, un umbral de 0.5 para la clasificación binaria. Pero estamos trabajando con un modelo de clasificación que debe entrenarse. Por eso, el paso entre el cálculo de la predicción y la umbralización exige antes el entrenamiento para lograr la convergencia. Por eso, tras haber calculado la predicción usando la función sigmoide para transformar la suma ponderada de las entradas en una probabilidad, debemos llevar a cabo el cálculo del error y la función de coste, para lo que utilizamos la pérdida de entropía cruzada, que mide el error entre las predicciones y las etiquetas reales. Una vez calculada a partir del error la función de coste, lo usamos para calcular el gradiente de esa función de coste con respecto a cada coeficiente y actualizamos los coeficientes usando el método de descenso de gradiente. Y estos pasos de cálculo de la regresión lineal con los nuevos coeficientes, predicción probabilística con la función sigmoide, cálculo del error y actualización de coeficientes, se debe estar repitiendo hasta que el modelo converja y la función de coste deje de cambiar significativamente. Ten en cuenta que si entiendes esto, con matices y variantes, pero estás entendiendo el corazón o el motor de los sistemas de entrenamiento en el aprendizaje automático, donde esta actualización de los coeficientes a través del cálculo de la función de pérdida o coste están siempre presentes. En la regresión logística, por tanto, la función sigmoide tiene un papel crucial y se le llama también función logística. Recibe los valores del cálculo de la regresión lineal y los convierte en probabilidades que están en el rango de 0 a 1. Así que es el mapeo que nos permite interpretar la salida de la regresión lineal como una probabilidad, que es el núcleo de lo que hace la clasificación de la regresión logística. Vemos en la gráfica la función sigmoide que muestra cómo pequeños cambios en z, que es la suma ponderada en una regresión completa, pueden afectar a la probabilidad predicha por el modelo de regresión logística. La forma de S de la curva muestra cómo las predicciones se aproximan a 0 o a 1 cuando los valores de z son muy bajos o muy altos respectivamente, y cómo hay una transición suave en torno a z igual a 0. Vemos en esta primera práctica el trazado de la función sigmoide para algunos valores en el rango -7 a 7. Importamos las bibliotecas necesarias para realizar cálculos numéricos y graficar. Aquí es donde definimos la función sigmoide, que toma un valor numérico o un array de NumPy como entrada, z, y calcula la función sigmoide de ese valor o valores. Este es el cálculo de la fórmula que veíamos antes y aquí la convertimos en código Python. Ahora creamos un array z. En una aplicación completa, este sería el array devuelto como resultado del cálculo de la regresión lineal a partir de la muestra original. Pero aquí creamos directamente el array que contiene valores desde -7 hasta 7 con un paso de 0.1. Estamos usando la función de NumPy aRange que ya conocemos. Le indicamos el rango del array y el tercer parámetro es el step o paso, que indica la diferencia entre cada número en la secuencia generada.
Z es un array que comienza en -7 y termina justo antes de 7, y donde cada valor es 0.1 unidades mayor que el anterior. Aquí calculamos los valores de la función sigmoide para cada elemento en nuestro array Z y almacenamos los resultados en sigma Z. Y a partir de aquí graficamos los resultados. Dibujamos una línea vertical en Z igual a 0, lo que nos ayuda a visualizar donde la salida de la función sigmoide es 0.5, que es el umbral de decisión estándar en la regresión logística. Aquí ajustamos los límites del eje y del gráfico para que vayan de -0.1 a 1.1, asegurándonos que la curva completa esté visible y centrada. Etiquetamos los ejes del gráfico, donde Z es la entrada de nuestra función y sigma Z es la salida de la función sigmoide. Establecemos marcas específicas en el eje Y para destacar los puntos clave de la función sigmoide: 0, 0.5 y 1. Estas líneas obtienen el contexto actual del gráfico para añadir una cuadrícula al eje Y, lo que facilita la lectura del gráfico. Ajustamos el diseño para que todo encaje bien y lo mostramos visualizando la curva sigmoide en forma de S. Analizando la gráfica, el eje horizontal Z representa el rango de valores que aquí generamos usando NP-Arrange. En una regresión logística, como ya decíamos, serían el resultado de la suma ponderada W elevado a t por x más b. Aquí son valores desde -7 hasta casi 7, en incrementos de 0.1. Son los valores de entrada de la función sigmoide. Y en el eje vertical, etiquetado como sigma Z, mostramos el valor de la salida de esa función sigmoide para cada punto en el eje horizontal. La curva en forma de S refleja cómo la función sigmoide transforma los valores de entrada Z en un rango de 0 a 1, que son las probabilidades. La línea vertical negra en Z igual a 0 es una línea de referencia que muestra el punto en el que la salida de la función sigmoide es exactamente 0.5. Esto es relevante porque en la clasificación binaria usando regresión logística, un valor de salida de 0.5 a menudo es el que se utiliza como umbral para decidir entre la separación de clases. Seguimos pronto. Silence holds the key to my release. In the stillness of the night I contemplate, searching for answers that mean